Al analizar circuitos eléctricos se utilizan diferentes términos con los que explicar algunos detalles. Así que es importante, antes de empezar el análisis formal, tener claros algunas definiciones. Aquí el primero dice circuito eléctrico o red eléctrica. Son términos que se utilizan indistintamente. Actualmente, llamarle red, hablamos de un sistema de cómputo casi siempre. Sin embargo, el término era general, antiguamente así se le llamaba también, redes eléctricas. Actualmente, pues lo conocemos más como circuito, para diferenciarlo de una red de cómputo. Sin embargo, en términos generales puede ser utilizado cualquier circuito eléctrico, pues es ese término, la red, una red eléctrica o circuito eléctrico. Y dice aquí, es la interconexión de elementos pasivos. ¿Qué son los elementos pasivos? Pues ya hablamos de él y ya lo vieron en cursos previos. Se llaman resistencias, capacitores o condensadores también se le conocen como condensadores, o inductores o bobinas, o sus derivados. ¿A qué se refiere con derivados? Bueno, por ejemplo, una resistencia puede ser una resistencia variable, no es propiamente un valor resistivo en particular, sino que puede moverse esa resistencia. Hay un símbolo en particular que dice que es una resistencia que puede variar, pero hay símbolos, por ejemplo, este que está aquí, que posiblemente lo han visto, muchos lo entienden, aún no teniendo una formación técnica, porque se ve en algunos aparatos. Este símbolo es el símbolo de un interruptor. ¿Qué es un interruptor? Pues es una resistencia variable de dos valores. Cuando está abierto, su resistencia tiende a ser infinita. Es tan grande su resistencia que no hay flujo de cargas. Cuando está cerrado, en cambio, su resistencia tiende a ser cero, o idealmente cero. Idealmente un interruptor abierto queremos que tenga una resistencia infinita. Idealmente un interruptor cerrado queremos que tenga una resistencia de 0 ohms. Un interruptor no cae más que en la categoría de alguno de estos tres, es una resistencia. Un fusible, por ejemplo, el símbolo de un fusible, en un circuito eléctrico se denota de esta manera. Un fusible no es más que un elemento que es un conductor, o sea, se presenta como un conductor, pero tiene una característica, que atravesando cierta corriente, la energía eléctrica que le atraviesa es tan grande que produce demasiado calor y se funde, se abre. Entonces, un fusible, este es el símbolo de un fusible, no es más que una resistencia que se espera que valga 0 ohms cuando las condiciones sean adecuadas y se vaya a infinito cuando cambian esas condiciones. Las condiciones para las que se diseñó es que haya tanto flujo de corriente que se eleve mucho su temperatura y se queme. Entonces, un fusible también cae en la categoría de una resistencia, pero es una resistencia variable. Otro derivado podría ser, por ejemplo, un símbolo. Este símbolo es un símbolo de la electrónica, de un componente electrónico que se llama diodo. Y un diodo, en su parte ideal o como componente ideal, queremos que se comporte como un interruptor. Conduzca y a veces no conduzca. O sea, se convierte en una resistencia infinita a veces o de valor cero a veces, dependiendo. Se utilizan para que la corriente solamente atraviese en una sola dirección, vaya para allá, pero no pueda atravesar en sentido contrario. Entonces se llama diodo. Es una resistencia variable que depende también de ciertas condiciones. Entonces, a eso se refiere con derivados. La mayoría de los componentes en la electrónica pues, son un derivado basados en el funcionamiento de algunos materiales que bajo ciertas condiciones adquieren ciertas propiedades que pueden ser resistencias, capacitores o inductores. Y el conjunto de ello pues son derivados, ¿no? Y de esos existen cientos o miles de componentes diferentes. En circuitos eléctricos, en lo básico, se van a ver como tales resistencias, capacitores e inductores y quizá elementos que son una necesidad, por ejemplo, un interruptor. Cuando prendemos la luz en una casa, pues movemos un interruptor.
Entonces son elementos que son muy prácticos, son muy útiles tenerlos. ¿Qué más se interconecta? Bueno, son elementos pasivos y elementos activos. ¿Cuáles son los elementos activos en un circuito eléctrico? Pues son las fuentes. Las fuentes, las que producen corriente eléctrica. Esas fuentes son los elementos activos. Ahora, hay diferentes maneras de producir la corriente eléctrica. Algunos de ellos son generadores o también los conocemos como alternadores, en el caso de los automóviles. Las baterías, que también aparecen en los automóviles, en los celulares, en muchos aparatos. Un grupo de baterías a través de efectos químicos generan electricidad. O sus equivalentes. Se refiere a muchas posibilidades. Por ejemplo, una celda solar. Su símbolo puede ser así, es una batería, pero tiene unas flechas que ingresan hacia ella, indicando que la generación la produce un fenómeno externo. Algunas son de temperatura, viene por ahí una T indicándolo, la temperatura genera la electricidad. Bueno, entonces, a todo eso se refiere sus equivalencias. Hay diferentes maneras de generar electricidad. Y luego dice a través de conductores, bueno, ¿a qué se refiere? Interconexión de elementos pasivos con elementos activos a través de conductores. O sea, ¿cómo interconectamos esos elementos? A través de conductores, cables. Se busca siempre un buen conductor. Casi siempre utilizamos el cobre. Los tres mejores elementos conductores que se conocen son, en primera instancia, la plata. La plata es la que tiene la mejor conductividad. Luego el segundo elemento es el cobre. Y el tercer elemento es el oro. El que más utilizamos es el cobre. Lo utilizamos porque tiene la segunda mejor conductividad, pero por el peso y por su costo es el que utilizamos. La plata no, aunque es el mejor, es muy costosa. El oro pues es aún más costoso. Sería un gran elemento, aunque no es el mejor. Tiene una gran propiedad que casi no reacciona con el medio ambiente, entonces no se oxida. En cambio, el cobre y la plata se oxidan, se van oxidando. Por eso necesitan recubrimientos. Entonces, se interconectan elementos pasivos con elementos activos a través de conductores para que el flujo eléctrico forme trayectorias cerradas. ¿Qué significa? Que conectamos una fuente, una generadora de electricidad, la conectamos por cables a elementos pasivos como resistencias, capacitores, inductores o lo que resulte. Fluya la corriente a través de esos elementos y regrese la corriente a la batería. O sea, crea una trayectoria cerrada para esa corriente. Y todo eso se conoce como circuito eléctrico o red eléctrica. Otros conceptos importantes en circuitos son el de malla. Dice, malla es una trayectoria o camino cerrado en un circuito eléctrico. Significa, vamos a hacer el circuito más sencillo. Es una fuente de alimentación y una resistencia. Sería el circuito más simple que se podría conectar. ¿Qué ocurre con la corriente eléctrica? Sale de una terminal de la fuente, camina a través del conductor, atraviesa el elemento y regresa a la terminal, a la otra terminal de la fuente. Esta es una trayectoria cerrada. Es una trayectoria o camino cerrado. Entonces, esto es una malla. Lo que está aquí es una malla. Supongamos que fuera un circuito un poco más complicado, más elaborado. Conectamos otro elemento. Lo que acabamos de crear son tres mallas. Aquí hay una malla, aquí hay otra malla y aquí está otra malla. Son caminos cerrados. Todas las trayectorias cerradas se llaman mallas. Algunas tienen fuentes, por ejemplo, esta primera malla que hicimos tiene una fuente y un elemento pasivo. Conectamos otro elemento pasivo, aquí hay otra malla, aunque no hay una fuente, solo hay elementos pasivos. Aún así, esta fuente va a crear corrientes en la otra malla. Y hay una malla externa, es también un camino cerrado.
Entonces, esa es la manera de definir lo que es una malla. Haremos un ejemplo ya más adelante. Ahora, nodo. Dice que nodo es una conexión de dos o más elementos de un circuito. Regresamos al ejemplo. Una fuente de alimentación conectado a un elemento pasivo. Es el circuito más sencillo. Dice que los nodos son las conexiones entre dos o más elementos. Aquí hay dos elementos, una es una fuente y una es una resistencia. Donde se conectaron esos elementos, quiere decir aquí, este es un nodo. Es todo ese cable que conecta un elemento con otro elemento se llama nodo. Esto es el nodo. Ahora es todo esto, todo ese cable. Todo eso es el nodo. Y lo mismo pasó en el otro extremo. Es un elemento conectado con otro elemento, bueno, también se llama nodo. Entonces, aquí hay dos nodos. Si conectamos otro componente en este caso pasivo, es donde los nodos son donde se conectan dos o más elementos. Vean, ahora el nodo es el mismo realmente, solo que más extendido. Este nodo tiene tres elementos. 1, 2, 3. Y este nodo de acá también tiene tres elementos. Por ejemplo, pude haber hecho esto. Pudimos haber hecho esto. Colocar dos elementos conectados así, de esta manera. Aquí hay un nodo que está conectando a tres elementos. Aquí hay otro nodo que está conectando a 1, 2, 3 elementos. Y aquí hay otro nodo que está conectando a dos elementos. Entonces los nodos son donde se conectan elementos entre sí. Y el último término, que dice rama, se llama rama, dice, es una bifurcación a través de la cual puede fluir corriente. Vamos a hacer un ejemplo. Otra vez, una fuente de alimentación. Y podemos hacer esto. Puedo hacer una conexión diferente. Una resistencia aquí. Otra resistencia aquí. Podemos tener, por ejemplo, este circuito. Vamos a poner otro elemento acá. La corriente va a salir de la fuente de alimentación. La corriente hace esto, va a salir. Lo que está haciendo la corriente, o lo que está buscando la corriente es salir del punto del potencial más elevado y está caminando por donde se pueda, donde sea posible, o sea, donde haya conductores, buscando el potencial más bajo. Entonces, ¿qué va a pasar? Vean que aquí hay un nodo. Este nodo está conectando a 1, 2 y 3 elementos. Bueno, hay una relación directa entre las ramas y los nodos. Porque, ¿qué es una rama? Bueno, pues es una bifurcación de corriente. Solo que viéndolo desde un concepto más realista, como ocurriría en un río. La rama de un río, pues es un lugar que se bifurca y se divide la corriente por esa rama. Vean que estas dos ramas llevan la corriente y luego se vuelven a juntar. Fluye la misma corriente que estaba por acá. Parece lógico, ¿verdad? O sea, si hacemos esa analogía entre esa corriente tiene que ver con un líquido, por ejemplo el agua en un río, pues entonces sale un cierto flujo, luego encuentra una rama, una división, se divide el flujo, se encuentra un nodo donde se vuelve a juntar, pues ahora esas dos ramas se juntan en una de ellas y encuentra el potencial negativo. Ya en la práctica, lo más relevante son las mallas y los nodos. Vean que las ramas y los nodos tienen mucha relación. Es conceptual únicamente. Hasta aquí este video.